Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en este espacio, en este lugar, en Radio 3, para compartir, para crecer, para transmitir a los demás la fe que nosotros recibimos de la Iglesia, de nuestros mayores, la fe en Dios, la fe total que queremos, en la cual queremos crecer, pero de un modo especial la fe en la Eucaristía. Este es el Cordero, este es el Cordero, este es nuestro programa, este es nuestro espacio para crecer y para rezar nuestra fe, alimentarla con la palabra de Dios. En nuestro último encuentro habíamos meditado la multiplicación de los panes. Hoy, Dios mediante y con su gracia, comenzamos a escuchar el discurso sobre el pan de vida, el discurso o sermón eucarístico de Jesús. En el último programa veíamos que la multiplicación de los panes es un signo, es un hecho milagroso que hizo Jesús, con el cual nos habla en hechos. Y ahora, ya después de hacer ese acto, ese hecho de multiplicar los panes y alimentar generosamente a una multitud, va a explicar el Señor este milagro, este misterio tan grande que es la Eucaristía. Por eso lo escuchamos a Él. Vamos a leer del capítulo 6 de San Juan, del versículo 22 al 40. Del versículo 22 al 40. Volvemos a ponernos en la presencia de Dios, le pedimos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos dé la luz para escuchar la palabra de Jesús con un corazón atento, como la tierra fértil que recibe la semilla y da su fruto. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún, en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo el que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Nuevamente, mis queridos hermanos, con las palabras de Jesús en el oído y en el corazón, nos tomamos un momento para meditarla. Nos vamos a una pausa para que sea el Señor mismo el que nos hable al corazón con estas palabras. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Alábenlo, alábenlo. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Nuevamente, mis queridos hermanos, nos encontramos para meditar el comienzo de este discurso eucarístico de Jesús, que hemos oído en el capítulo 6, versículo 22 al 40. Una primera parte del discurso del sermón eucarístico que continúa, lo seguiremos meditando en otros encuentros más adelante. Jesús se queda solo, sus apóstoles se van, la multitud ve eso. Sin embargo, cuando advierte que ni Jesús ni los apóstoles están, que todos se han ido, no saben cómo Jesús se fue, pero se fue, no está más, toman unos barcos,
unas naves que están ahí cruzan al otro lado del lago, de este gran lago, que también lo llaman Mar de Tiberíades o Lago de Galilea. Cruzan a la otra orilla y ahí encuentran a Jesús y le preguntan cómo ha llegado, porque lo buscan, al Señor lo buscan. Es la misma multitud que sigue buscando al Señor. Nosotros también, como esa multitud, lo buscamos. Pero qué bueno preguntarnos por qué buscamos a Jesús. El Señor le dice a aquella multitud que no lo buscan porque vieron signos. Justamente la multiplicación de los panes es un signo de algo más grande, de un misterio, de un milagro, de un don más grande. Y Jesús le dice a ellos que no lo buscan por haber visto ese signo, sino porque comieron pan. ¿Nosotros por qué buscamos a Jesús? Es bueno preguntarnos la sinceridad de nuestra búsqueda. ¿Por qué lo buscamos al Señor principalmente? ¿Lo buscamos solo por los bienes materiales? ¿Lo buscamos para que nos quite todos los problemas? ¿Buscamos a Jesús para que haga lo que nosotros queremos? ¿O realmente lo buscamos porque sabemos que Él nos ama y que su voluntad, aunque no la entendamos siempre, aunque nos sea difícil, es el camino de nuestra felicidad? ¿Buscamos a Jesús por amor, con fe, descubriendo o tratando de descubrir al verdadero Jesús, al que aparece en los evangelios, el que nos enseña la iglesia? Justamente, si buscamos así a Jesús, la segunda pregunta es ¿dónde lo podemos encontrar? Nos dice el catecismo, la iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Es el tesoro escondido, es un tesoro escondido, Jesús en la Eucaristía. Por eso tenemos que buscarlo con fe, buscarlo con perseverancia para encontrar el tesoro. Es grande, pero está escondido. Es hermoso, pero está bajo tierra, oculto a nuestra mirada. Está velada, dice el catecismo, su presencia está velada, está tras un velo. Justamente lo que nos hace pasar el velo y verlo a Jesús es la fe. Lo que nos hace descubrir al Señor es la fe. El Señor está escondido para que lo busquemos. El Señor está escondido en el Santísimo Sacramento, en ese pan de vida. Cuando esta multitud le pregunta, bueno, danos este pan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Antes le habían preguntado, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Una pregunta hermosa. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Queremos encontrar a Dios, queremos estar con Él. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió a ellos y nos responde hoy a nosotros, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que le ha enviado. Crean en aquel que le ha enviado. Esa es la forma de realizar o de dejar que Dios realice en nosotros su obra. En primer lugar, creer. ¿Y qué significa creer? En sencillo sería lo que Jesús nos enseñó cuando nos dijo la parábola del sembrador sobre la tierra fértil, la tierra que estaba preparada, que dejó que la semilla de la palabra de Dios cayera en ella y que diera fruto. Eso es la fe. Aceptar de tal modo la palabra de Dios que dé su fruto. No coaccionarla, no cortarla, no licuarla, como nos decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro el año pasado. No licuar la fe, sino dejar que esa fe que es una semilla que tiene vida propia, dé su fruto. La fe es escuchar a Dios. Escuchar con un corazón atento, con un corazón que aunque no entienda, acepte, reciba esa palabra que nos sobrepasa, y por eso muchas veces no la entendemos, que nos sobrepasa por todas partes, que es mucho más grande que nuestra capacidad de entender, pero justamente el que escucha, el que con humildad acepta, el que recibe, el que acoge en su corazón esa palabra, es el que cree. Y la fe también nos implica llevarla a la práctica, dejar que esa palabra pase de la mente al corazón, que para lo cual hace falta rezar, hace falta amar, que esa palabra pase de la mente al corazón y del corazón a las obras. La Virgen Santísima en la Anunciación nos enseña justamente esto, el trabajo de la fe, la obra que Jesús nos invita a hacer hoy,
y siempre, con respecto a la Eucaristía y con respecto a todos los misterios, a todas las realidades sobrenaturales que el Señor nos enseña en su palabra, la Virgen en la Anunciación escucha al ángel atentamente, dialoga con él, no como el que pone en duda, sino como el que no entiende y quiere manifestar esa incapacidad o esa limitación. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, escucha, acepta. Aquí la clave es acepta. Es así como tú me lo dices, tu palabra. Acepta en la fe. Medita, no lo deja en el olvido. Bueno, ya está, yo escuché a Dios y ahí quedará en un cajoncito en mi memoria, sino que recuerda, da vueltas en el corazón, medita esa palabra que es vida, que es fecundidad, que nos da a nosotros la vida eterna, pero justamente en cuanto se mueve en nuestro corazón, como la tierra que es removida para que caiga la semilla y ahí va germinando. Y entonces la Virgen que escucha, que cree, que medita en su corazón, busca la forma de transmitir a los demás, con obras de caridad, con obras de misericordia, con obras de apostolado, ¿no? Visita a su prima para ayudarla, pero también le lleva a Jesús, que ya lo lleva en su corazón y en su vida. Y así, transmitiendo, viviendo, la Virgen también nos enseña con palabras, ¿no? Con esa alabanza, el Magnificat, con sus pocas palabras que aparecen en el Evangelio, a transmitir también a los demás, después de haber acogido y vivido la palabra de Dios, transmitirla con palabras a los demás, para que escuchando los demás crean. Así, nuestra Madre del Cielo nos enseña a trabajar en la fe, por ese pan de vida, no por el alimento perecedero, como nos dice Jesús, sino por el pan de vida, que en la fe nosotros sabemos que es Jesucristo, que nos da vida, que nos da salvación. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que la ha enviado. El ir a cada misa, el prepararnos con devoción para la comunión, los niños, por ejemplo, o los adultos que no han recibido la comunión, prepararse con devoción en la catequesis para recibir por primera vez a Jesús, o prepararnos con devoción para recibir la comunión cada domingo, cada misa que vamos. El ocupar algunos momentos en la adoración eucarística es un acto de fe. El ir a la capilla para rezar es un acto de fe, es manifestar con nuestras obras que estamos convencidos de que Jesús está allí. Como sabiamente nos dice el apóstol Santiago, muéstrame si puedes tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, te enseñaré mi fe. Es las obras la que nos hacen crecer en la fe. Por eso con obras de fe le pedimos a la Virgen poder manifestar y crecer en nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe, dice el sacerdote después de la consagración. Venir a misa o no es una cuestión secundaria, es una cuestión de fe. Nosotros creemos, vamos a misa. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Si creemos, vamos a misa. Si creemos, vamos a visitar a Jesús. Si creemos, nos prepararemos lo mejor posible y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para preparar nuestro corazón para poder, ahora o en algún momento, cercano o lejano, recibir a Jesús en la Eucaristía, en la comunión. Como nos dice el Concilio, en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona. Por eso la fe nos lleva a Jesús en la Eucaristía. Le pedimos a la Virgen Santísima, haciendo nuestras esas palabras que aparecen en el Evangelio que acabamos de escuchar, danos siempre de este pan, de ese pan, danos siempre de ese pan. Le pedimos a Jesús y nos encomendamos a la Virgen para que nos dé la gracia de rezar siempre con un corazón sincero y con un corazón que trabaja en la fe con obras, para que al recibirlo convenientemente en la comunión podamos nosotros ser vida para los demás. Ave María Purísima, sin pecado concebida.